¿Se imaginan un mundo donde los automóviles eran un lujo reservado para los más ricos? Un mundo donde viajar a otra ciudad podía tomar días, hasta que un hombre, con más visión que recursos, decidió cambiarlo todo. Pasó de esto a esto su nombre, Henry Ford. Y su historia no es solo la de un inventor, sino la de un rebelde que enfrentó a la élite industrial, rompió las reglas y creó una revolución sobre ruedas. Pero lo que pocos saben es que este mismo hombre, que puso al mundo en movimiento, también ocultaba secretos que cambiarían su destino para siempre. A veces, un hombre no nace para seguir el camino que el mundo le ofrece, sino para construir uno completamente nuevo. Era una fría mañana de julio de 1863 cuando, en una modesta granja de Dearborn, Michigan, vino al mundo Henry Ford. El olor a madera húmeda y a heno recién cortado llenaba el aire. Su padre, William Ford, un granjero de ascendencia irlandesa, y su madre, Mary Lidegaard Ford, de raíces belgas, soñaban con que su hijo continuara la tradición agrícola familiar. Sin embargo, desde niño, Henry parecía mirar más allá de los campos dorados y los establos. Con apenas 12 años, ya pasaba horas desarmando relojes, estudiando cada engranaje como si fuera un tesoro. En el silencio del granero, mientras las vacas rumiaban y el viento golpeaba las paredes de madera, Henry imaginaba máquinas que pudieran hacer el trabajo de varios hombres. Su madre, siempre paciente, le decía: «Henry, no tengas miedo de ensuciarte las manos, pero nunca dejes de usar la cabeza». Aquellas palabras serían su brújula. A los 16 años, el joven Ford tomó una decisión que cambiaría su destino en abandonar la granja. Caminó hasta Detroit, la ciudad donde las calles eran un hervidero de herrerías, talleres mecánicos y el rugido primitivo de las primeras máquinas a vapor. Allí consiguió trabajo como aprendiz de maquinista. Las largas jornadas, que superaban las 10 horas, no lo asustaban. Cada chispa que saltaba de la fragua y cada golpe de martillo era para él música. Aprendía rápido, como si el metal le hablara. En 1888, Henry se casó con Clara Bryant, una mujer de carácter firme y apoyo incondicional. Con ella regresó temporalmente a la granja, pero algo en su interior le decía que su destino no estaba en cultivar la tierra. Durante las noches, mientras Clara dormía, Henry trabajaba a escondidas en un pequeño taller improvisado, explorando motores de combustión interna, un invento que en aquel tiempo parecía casi magia. El verdadero punto de inflexión llegó en 1893, cuando Henry vio por primera vez un motor de gasolina funcionando. La visión de aquel mecanismo, simple pero poderoso, encendió en él una chispa que jamás se apagaría. Durante meses, fabricó su propio motor en su cocina, manchando de aceite las paredes y llenando la casa de un olor a combustible que desconcertaba a Clara en 1896. Después de años de trabajo y experimentos, Henry presentó su primera creación a el cuadriciclo Ford. Era un vehículo ligero, con 4 ruedas de bicicleta y un motor que apenas alcanzaba los 20 km por hora. Pero para Henry, no era solo una máquina, era una promesa. Aquella noche, al verlo rodar por las calles oscuras de Detroit, supo que el futuro había llegado. Sin embargo, el mundo de los negocios era implacable. En 1901, fundó la Detroit Automobile Company, su primera empresa. El sueño parecía tomar forma, pero la producción era costosa, los autos demasiado caros y poco fiables. Apenas un año después, la compañía quebró. La prensa local lo ridiculizó, y algunos inversores lo tacharon de soñador inútil. Pero Henry no era de los que se rinden. Al contrario, cada fracaso afilaba más su determinación. Fundó una nueva compañía y construyó el Ford 999, un automóvil de carreras que, con el legendario piloto Barney Oldfield al volante, rompió récords de velocidad y atrajo la atención de todo el país. Ya no era solo un mecánico anónimo. El nombre Ford comenzaba a circular en los círculos industriales. En 1903, con apenas $28,000 y 11 inversores, nació la Ford Motor Company. El primer modelo, el Ford Modelo A, se vendió modestamente, pero Henry tenía una visión mucho más ambiciosa. No quería fabricar autos para los ricos, quería fabricar autos para todos. Ese sueño se cristalizó en 1908, cuando el Ford Modelo T salió al mercado. Robusto, simple y barato, podía conducirse por caminos de tierra y repararse fácilmente. En sus primeros años, el Modelo T se convirtió en un fenómeno cultural. Los granjeros lo usaban para transportar mercancías, los médicos para llegar más rápido a sus pacientes y las familias para explorar el país. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. La demanda creció tanto que la producción manual no podía seguir el ritmo. Few Entences. En 1913, cuando Henry introdujo su invento más revolucionario, la línea de ensamblaje en movimiento, inspirada en las cintas de los mataderos de Chicago, esta innovación redujo el tiempo de producción de un automóvil de 12 horas a apenas 90 minutos. El precio del modelo T bajó drásticamente,
y millones de estadounidenses pudieron comprar su primer auto. La imagen de largas filas de Ford Modelo T saliendo de la fábrica de Highland Park se convirtió en símbolo de una nueva era, la era del automóvil para las masas. La industria automotriz jamás volvería a ser la misma. Sin embargo, en las sombras de ese triunfo se gestaban conflictos. La producción en cadena era agotadora, monótona y exigente. Los trabajadores comenzaban a quejarse. La rotación de empleados era tan alta que Ford temía por la estabilidad de su imperio. Fue entonces, en 1914, cuando Henry tomó una decisión que sorprendió al mundo. Duplicó el salario diario de sus trabajadores a $5 y redujo la jornada laboral a 8 horas. Los críticos lo llamaron loco. Los economistas lo acusaron de arruinar el mercado. Pero el efecto fue el opuesto, la productividad se disparó, y por primera vez los propios obreros podían comprar los autos que fabricaban. El Modelo T dominó el mercado durante casi 2 décadas. Para 1927, más de 15 millones de unidades habían salido de las fábricas Ford, pero el mundo cambiaba rápido, y la competencia comenzaba a ofrecer autos más modernos y atractivos. La era del Modelo T estaba llegando a su fin, y mientras el rugido de las máquinas en Highland Park seguía llenando el aire, Henry Ford, ahora un hombre de 64 años, miraba hacia el futuro. El siguiente capítulo de su vida no sería menos turbulento en crisis económicas, luchas sindicales y una Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Henry Ford había conquistado el mundo sobre 4 ruedas, pero los vientos de la historia estaban a punto de ponerlo a prueba como nunca antes. A veces, un sueño no basta. Hace falta la voluntad de moldear el mundo para que ese sueño se vuelva inevitable. Era el amanecer de un nuevo siglo. Estados Unidos respiraba un aire de transformación. La electricidad comenzaba a iluminar ciudades. El telégrafo unía distancias impensables, y las fábricas se erguían como templos de la modernidad. En medio de ese rugido industrial, Henry Ford, con poco más de 40 años, estaba a punto de cambiar el destino de millones de personas. En 1908, en una pequeña nave de la Pequet Avenue Plant, en Detroit, un grupo de mecánicos y artesanos rodeaba una máquina que parecía sencilla, pero que guardaba una promesa revolucionaria. Sobre un chasis de acero, 4 ruedas de madera y goma, y un motor de combustión interno, descansaba el Ford Modelo T. Henry lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, y un brillo decidido en los ojos. Este coche, dijo, rompiendo el silencio, no será para los ricos, será para todos. Aquella frase no era retórica, era una declaración de guerra contra la industria automotriz de la época, que veía los coches como juguetes para millonarios. Ford imaginaba granjeros, profesores, obreros, familias enteras conduciendo por carreteras polvorientas hacia un futuro más libre. El Modelo T se presentó oficialmente el 1 de octubre de 1908. Costaba $850, casi la mitad que otros automóviles. Era resistente, fácil de reparar y capaz de circular por caminos que más parecían surcos de barro que carreteras. En apenas unos meses, la demanda se disparó, pero había un problema. Fabricar un coche seguía siendo lento y costoso. Henry entendió que si quería cumplir su promesa, debía cambiar no solo el coche, sino también la forma en que el mundo construía las cosas. Fue entonces cuando, inspirado por las industrias de carne enlatada y por la ingeniería naval, imaginó algo sin precedentes: a la línea de montaje en movimiento. En 1913, en la planta de Highland Park, nació aquel monstruo de acero y cintas transportadoras. En lugar de que un grupo de hombres construyera un coche de principio a fin, cada trabajador realizaba una sola tarea, repetida una y otra vez, mientras el chasis se movía lentamente a lo largo de la cadena. Los resultados fueron asombrosos. El tiempo de ensamblaje pasó de 12 horas y media a apenas 93 minutos. El coste de producción cayó en picado, y en 1914, el precio del Modelo T bajó a $500. Pero Ford no se detuvo ahí. En un movimiento que escandalizó a la élite empresarial, anunció que el salario mínimo diario para sus empleados sería de $5, más del doble de la media. La prensa lo llamó loco. Los magnates lo acusaron de malcriar a sus obreros. Sin embargo, el efecto fue inmediato. La rotación laboral se desplomó, la productividad se disparó y, lo más importante, los propios trabajadores podían permitirse comprar el coche que fabricaban. Detroit se convirtió en un imán para inmigrantes y campesinos que buscaban una vida mejor. La ciudad crecía a un ritmo vertiginoso, y con ella, el imperio de Ford. Mediados de la década de 1910, la mitad de todos los coches en el mundo eran modelos T. Sin embargo, el éxito trajo consigo sombras. Henry Ford, obsesionado con el control absoluto, comenzó a vigilar la vida de sus empleados a través del Departamento de Sociología, que inspeccionaba sus hogares, hábitos y amistades.
Creía que un trabajador moralmente puro sería más eficiente. Aquella intrusión generó resentimiento y críticas. Mientras tanto, el mundo se precipitaba hacia la Primera Guerra Mundial. Ford, ferviente pacifista, financió en 1915 un barco llamado Oscar II para llevar a Europa una delegación que buscara la paz. La prensa lo ridiculizó y la misión fracasó. No obstante, durante el conflicto, sus fábricas acabarían produciendo ambulancias y suministros para el ejército. Al terminar la guerra, el modelo T seguía reinando, pero el mundo había cambiado. Las carreteras mejoraban, los gustos evolucionaban, y los competidores ofrecían coches más modernos y elegantes. Henry, sin embargo, se negaba a modificar su creación. El cliente puede elegir el color que quiera, siempre que sea negro, solía decir, defendiendo la uniformidad para abaratar costes. Esa terquedad comenzó a costarle caro. En los años 20, empresas como General Motors, con sus modelos coloridos y anuales, ganaban terreno. Ford mantenía la producción, pero las ventas empezaban a estancarse. Sus asesores insistían en que había que innovar. Él, obstinado, respondía en el modelo T es todo lo que la gente necesita. No fue hasta 1927 que, con las ventas en caída libre, aceptó detener la producción del modelo T tras más de 15 millones de unidades vendidas. Fue un momento casi dramático. Las líneas de montaje se detuvieron y el silencio llenó las fábricas. Muchos obreros lloraron al ver cómo se apagaba la máquina que había cambiado el mundo. Ese mismo año, Ford anunció el modelo A, un coche más moderno y con opciones de color. El lanzamiento fue un éxito inicial, pero el mundo se encontraba a las puertas de la peor crisis económica de su historia. El 29 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York se desplomó. Comenzaba la Gran Depresión, millones de personas perdieron sus empleos, y las ventas de automóviles se hundieron. A pesar de ello, Ford se negó a despedir en masa a sus trabajadores y optó por reducir jornadas para repartir el trabajo disponible. Pero su espíritu paternalista y su rigidez frente a los sindicatos le generaron nuevos conflictos. En 1932, en medio de protestas por mejores condiciones laborales, la policía y los guardias de seguridad de Ford abrieron fuego contra manifestantes en el puente de Miller Road, en Dearborn. El episodio, conocido como la masacre de Ford Hunger March, dejó 4 muertos y decenas de heridos. La imagen pública del magnate quedó profundamente dañada. Aún así, Ford seguía siendo una figura central en la economía estadounidense. Durante los años 30, modernizó sus plantas, invirtió en nuevas tecnologías y comenzó a producir motores para aviones. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, las tensiones crecieron. Inicialmente reacio a la guerra, acabó adaptando sus fábricas para la producción masiva de material bélico. En Willow Run, una gigantesca planta construida en 1941, Ford produjo bombarderos B-24 a un ritmo nunca visto a 1 por hora. Aquella hazaña industrial fue decisiva para el esfuerzo bélico aliado. Pero el tiempo no perdona. Henry Ford, ya anciano, veía cómo la salud se le escapaba, y el mundo que había moldeado cambiaba más rápido de lo que podía seguir. En 1945, cedió el control de la compañía a su nieto, Henry Ford II Anel, hombre que había puesto al mundo sobre ruedas. Se retiró a su finca en Dearborn. Allí, entre jardines y recuerdos, veía pasar automóviles cada vez más veloces y sofisticados, frutos de una industria que él mismo había creado y que ya no podía dominar. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947 a los 83 años. Esa noche, las fábricas de Ford Motor Company se detuvieron un minuto en silencio, y miles de trabajadores bajaron la cabeza en honor al hombre que les había dado empleo, y a millones, la libertad de moverse. Su legado no fue un coche, fue un nuevo mundo, un mundo en el que la distancia dejó de ser una barrera, pero todo imperio, por grande que sea, está condenado a que el tiempo lo supere. Si te ha gustado este viaje por la vida de Henry Ford, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. En Mentores del Dinero seguimos trayéndote las biografías más inspiradoras de quienes cambiaron el mundo con su visión y determinación. Comparte este video con alguien que necesite motivación. Y recuerda, a la próxima historia puede inspirarte a ti.